Libro de los Salmos, capítulo 9. Libro de los Salmos, allá en el capítulo 9. Hoy es la segunda parte del tema Alabanza a Dios por sus justos juicios. Decíamos que el Salmo capítulo 9, en el texto hebreo, cada una de las estrofas comienza con una de las letras del alfabeto hebreo. Este es un acróstico. Es interesante cómo en la composición cada una de las frases, de los párrafos, va comenzando con una letra del alfabeto hebreo. Y vemos acá en este salmo escrito por David, un salmo de reflexión donde él ve el poder, la soberanía de Dios. En este salmo el salmista va a confiar en el Dios soberano, expresa su lucha, su temor, el conflicto. A través de los años se le ha visto el conflicto entre el bien y el mal. Sabemos que nosotros, los hijos de Dios, que al final de la historia el bien va a triunfar sobre el mal porque Dios es un Dios soberano. Aunque Satanás ha levantado a través del tiempo y de la historia un reino paralelo, fraudulento, opositor al reino de Dios. Es por eso que la Biblia le llama a Satanás el Dios de este siglo, el príncipe de las potestades del aire. Al final de la historia, Dios establecerá su justicia. Mientras Dios no intervenga directamente en el accionar humano, el ser humano no buscará hacer la justicia y lo que es recto. Es por eso que el salmista va a alabar a Dios porque Él es soberano y por sus justos juicios. Y ya consideramos los primeros 4 versículos donde el salmista comienza alabando a Dios. Me gusta el verso 1 cuando él dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. No nos dice el por qué, no nos dice cuándo, no nos dice el dónde. ¿Por qué el salmista alaba? Te alabaré, dice, oh Jehová, con todo mi corazón. Para los hebreos, el corazón tiene que ver con todo el asiento de las emociones, con todo su ser interno, mejor dicho, mi voluntad. Es decir, que la adoración del salmista es una adoración volitiva. Él decide hacerlo. ¿Por qué? Mira, dice, contaré todas tus maravillas. El salmista decide ser agradecido a Dios y contar, declarar. No solamente contarle a Dios, sino también contar a los hombres las maravillas de Dios. Nosotros cuando alabamos, cuando adoramos, reconocemos lo que Dios es. Y cuando alabamos, reconocemos lo que Dios hace por nosotros. Es por eso que el Salmo 100 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Adorar es reconocer lo que Dios es, alabar es reconocer lo que Dios hace a favor nuestro. Y cuando tenemos esa actitud, obviamente, verso 2, se produce en nuestro corazón alegría. El salmista dice, me alegraré y me regocijaré. ¿En quién? ¿En quién se va a regocijar? En ti, en Dios. ¿En quién ha puesto Él sus ojos? ¿En quién está la confianza? ¿En quién está la seguridad? Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. Y agrega algo interesante, oh Altísimo. Es decir, Dios está interesado en que su pueblo le adore. Frutos de labios que confiesen su nombre. Ahora, me llama mucho la atención que él llama a Jehová, pero aquí le denomina el Altísimo porque él confía en el Omnipotente. La palabra Altísimo significa aquel que tiene supremo control de todas las cosas. Describe la omnipotencia de Dios. Porque alaba a Dios, porque lo hace gozoso, con gozo, porque sabe que tiene enemigos, pero a pesar de que hay enemigos y son poderosos, él confía ¿en quién? En un Dios que es más poderoso. Mira el verso 3. Mis enemigos volvieron atrás. ¿Qué más? Cayeron y perecieron delante de ¿quién? No de David. Aunque David enfrentó a Goliat, no fue David quien venció a Goliat. ¿Quién fue? El Dios de David, en quien él confía. Es por eso que el Salmo 91, verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Verso 3, mis enemigos volvieron atrás, cayeron, perecieron delante de ti. La victoria está en nuestro Dios. Es por eso que Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Verso 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa. En otras palabras, Dios ha vindicado, ha hecho justicia al salmista. Recuerda Salmo 37, verso 6, que dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ya hemos visto a David en salmos anteriores donde fue acusado injustamente, al punto que le dijeron, maldice a Dios porque Dios se ha olvidado de ti.
pero en el fondo el salmista confía en Dios. Dios juzga a nuestros enemigos, verso 1 al 4. Dios juzga a las naciones, versos 5 al 8. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y ¿qué? Y para siempre. Obviamente breve es el triunfo de los malos, pero la victoria final será ¿de quién? De Dios. Hay naciones, hay pueblos en soberbia que pasaron a la historia y hoy su nombre no se recuerda. Aún nombres también. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Mira el verso 6, cómo Dios juzga a las naciones. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre y las ciudades que derribaste, su memoria pereció ¿con quién? Con ellos. El concepto perecer no es aniquilación, sino que perdieron predominio, presencia. En otras palabras, recibieron el justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dijo en su palabra, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero, verso 7, Jehová permanece para siempre. Se han levantado hombres, imperios, ciudades con soberbia. Han pasado a la historia y seguirán pasando a la historia, pero el verso 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque hay un atributo de Dios importante, que Él es inmutable. ¿Qué significa eso? Que Él no cambia. Y uno de los nombres atribuidos a esa inmutabilidad de Dios es el gran yo soy, el que soy, que significa que Él permanece y es para siempre. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio, mira el verso 8, ¿el qué hará? Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El salmista va pensando en la congregación de Israel, va pensando en su pueblo, que Dios hará justicia, Dios vindicará a su pueblo, pero el lenguaje bajo la dirección divina nos lleva aún más allá. Sabemos, y lo considerábamos en el estudio anterior, que un día, Pablo lo dice en Hechos capítulo 17, que un día Dios ha establecido en el cual Dios juzgará con justicia por aquel varón que designó. Llegará un día en que todos los hombres serán ¿qué? Enjuiciados. Sabemos cuál es ese día. Veamos ahora el verso 3, que es la parte que nos queda. Punto número 3, la justicia de Dios nos ayuda, la justicia nos ayuda en nuestras vidas, verso 9 al 14. Ya hemos visto que Dios juzga a nuestros enemigos, Dios juzga a las naciones. Ahora la justicia de Dios, como Dios es justo, nos ayuda en nuestras vidas, en nuestro andar. Jehová será refugio ¿de quién? Del pobre, refugio para el tiempo de angustia. El término refugio significa fortaleza, es el lugar de seguridad. Cuando viene el ataque de los enemigos, necesitamos una protección. Aquí el salmista está diciendo que el refugio es de las angustias. Las angustias pueden ser muchas. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos 3 enemigos, pero hay más cosas que producen en nosotros angustia. Pero el salmista dice, Jehová será ¿qué cosa? Refugio, será refugio para el tiempo de la aflicción, el tiempo de la angustia. No sé si recuerdas la oración de Jesús en Juan capítulo 17, verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal o del maligno. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, anticipando nuestro sufrimiento, nuestros problemas en esta tierra, el ataque principal del enemigo, pide a Dios que nos proteja en el hueco de su mano. Es por eso que Proverbios 18, versos 10 dice lo siguiente, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será ¿qué? Levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Recuerdas que en la antigüedad Dios estableció ciudades de refugio? ¿Recuerdas cuál era la función de una ciudad de refugio? Era para que el hombre que lo perseguían para asesinar, porque tal vez había había asesinado a alguien, un homicidio involuntario. Por ejemplo, estaba dándole con el hacha y se le escapa el hierro, el metal, y se lo da a otro y lo elimina. Fue un homicidio no premeditado, sin intención. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Recuerda que la ley era ojo por ojo. Tenía que empezar a correr y llegar ¿a dónde? A una ciudad de refugio. ¿Para qué?
Porque estando en esa ciudad de refugio es como buscar el asilo en una embajada extranjera, en un país donde hay un conflicto civil. Logra obtener ¿qué? Protección. De igual forma, Dios dice, en tu angustia, en tu problema, siempre habrá ¿qué cosa? Un lugar seguro. Mira el verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Si no lo conoce, ¿qué? No puede confiar. ¿Quiénes experimentan el refugio de Dios entonces? Aquellos que a través de la historia conocen a Dios. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El salmista lo ve en el pasado. Él ve que en el pasado Dios no ha abandonado ¿a quién? Al que clama. Es por eso que dice, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El salmista sabe por su propia experiencia que Dios es fiel y que Dios no abandona a los suyos. ¿Recuerdas cuando llega al final de su vida, dice el salmista, joven fui y he que envejecido? ¿Y qué agrega? No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A pesar de que hubo un tiempo en su vida que él guardó silencio y calló y no confesó a Dios lo que él había hecho. Pero de igual forma el salmista puede decir, yo sé que Dios es fiel y cuida de los suyos. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Verso 12, porque él demanda ¿qué cosa? Este es Dios. O verso 11, cantad a Jehová que habita ¿en dónde? En Sión, publicad entre los pueblos sus obras. El salmista va viendo que la justicia de Dios, Dios protege a los suyos y como Dios protege porque Él es fiel a los que le buscan, Él dice nuevamente, cantad a Jehová que habita ¿en dónde? En Sión. Es interesante porque Dios no ocupa un lugar en el espacio, Él es trascendente, Él es eterno, Él es espíritu, Él es incorpóreo y habita en el tercer cielo. Pero en este punto de la nada mismo que es Sión, Dios dice que ha establecido su presencia, es decir, que había un lugar que se había dedicado para tener ese encuentro ¿con quién? Con el Dios. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos ¿qué cosa? Sus obras. Nuevamente el salmista alaba a Dios. David ha visto a lo largo de su vida la protección de Dios y es lo que le lleva a escribir, a componer, a cantar, a compartir, a dar testimonio que Dios es fiel y cuida de nosotros. ¿Por qué? Lo ha visto en el pasado. Y si yo lo he visto en el pasado, él no siente temor hacia el futuro. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios interviene. Mira el verso 12. Porque el que demanda la sangre se acordó ¿de quién? De ellos. El Señor demandará la sangre de los justos derramados por los malos. Dios oye el clamor de los suyos. ¿Recuerdas cuando Dios oyó el clamor de los abusados hebreos en Gosén? Subió el clamor a los oídos de Dios. No se olvidó del clamor de ¿quiénes? De los afligidos. Hay algo interesante, hay un cuadro interesante en Apocalipsis capítulo 6, durante el tiempo de la tribulación, versos 9 y 10, hay un grupo de hombres que son asesinados durante el tiempo de la tribulación y ellos están delante del altar de Dios clamando y dice lo siguiente, cuando abrió el quinto sello vi bajar el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, dice el verso 10 del capítulo 6 de Apocalipsis, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos han sido martirizados, han sido brutalmente asesinados por su fe. Y ellos dicen, Señor, vas a actuar, nos vas a vengar, ¿por qué? Porque Dios ha dicho que Él vengará la sangre del inocente. Mira el verso 13. Ten misericordia de mí, Jehová. El salmista confía y no pone sus ojos en otra persona, sino solamente en Dios. Hoy tenemos, y mira, quiero que mires el verso 13. Ten misericordia de mí, oh Jehová. El salmista conoce a Dios. Tiene el corazón conforme a Dios, confía en Dios, ha visto el poder de Dios, pero él no le demanda a Dios. Él con humildad le dice qué cosa, Señor, ten qué, misericordia. Hoy ha permeado en las iglesias una filosofía oriental
que es el pensamiento positivo, que si tú lo dices y lo declaras, va a ocurrir. Y encontramos a personas haciendo declaraciones y afirmaciones que Dios va a hacer, que Dios va a obrar, cuando Dios no ha dicho qué. Absolutamente nada. El pueblo del Señor clama a Dios, tal como lo hace el salmista. Ten qué. Misericordia. ¿Qué dice el verso? Mira mi aflicción, que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú me levantas de las puertas de la muerte. ¿Qué dice el salmista? Yo estoy seguro que Él cuida de mí. Me levanta del peligro más certero de la muerte. Queridos, ninguno de nosotros va a morir antes de que Dios diga es su tiempo. ¿Por qué? El Salmo dice que Dios conoce mi levantar cuando yo nací y también ¿qué? Mi acostar. Él sabe cuándo voy a morir. Es por eso que el Señor dice, no teman aquellos que pueden tocar el cuerpo, pero nadie puede tocar ni siquiera un cabello nuestro si Dios ¿qué? No lo permite. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de la muerte, me socorres de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión. En otras palabras, Señor, ¿tú me has liberado? ¿Para que yo de qué cosa? Testimonio. Queridos, no podemos quedarnos callados con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. A veces, como decía en el estudio pasado, Dios es soberano y Él tiene todo el control. Y a veces Dios manifiesta su cuidado a través de la providencia divina, que es la intervención de Dios moviendo las cosas, que no es un milagro, porque el milagro obra de forma que sobrenatural. Cuando Dios interviene sobrenaturalmente, a veces Dios no utiliza eso, a veces Dios utiliza una persona, una cosa, una situación. Yo recuerdo hace años atrás en un campamento no tenían esos muchachos para comer ese día. Y estaban todos orando junto con el director y el director le pidió a Dios que les proveyera comida. Las finanzas habían sido muy malas para ese grupo de jóvenes creyentes. Después de orar, tuvo un accidente el camión que repartía, o el carro que repartía el pan. Y quedó justo en la entrada del campamento. Y el hombre entró y preguntó si querían ¿qué? ¿Pan? Y todos ellos estaban ¿qué? Orando. ¿Milagro o providencia divina? La providencia divina. Para hacer más efectiva la historia, faltaba la leche. Pero esa es otra historia. Bien, mis queridos, verso 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en la puerta de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. ¿Quiénes se gozan en Dios? ¿Quiénes se gozan en Dios? ¿Ah? No, ¿quién se goza en Dios? ¿Quiénes se gozan en Dios? Todos aquellos que confiamos en Él. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va bien? No, todo tiempo. Finalmente, nadie puede escapar de la justicia de Dios. Verso 15 al 20. Mire cómo comienza el salmista. ¿Se hundieron qué? Las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado a su pie. En otras palabras, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La misma maldad de los impíos servirá para su propia destrucción. Al final en su maldad caerá sobre ellos como un efecto boomerang. La palabra boomerang es una invención australiana. Acá se origina. Hoy se habla del efecto boomerang, que significa sencillamente que esa herramienta, esa arma, vuelve a su punto de origen. Así también la idea, la maldad que sale de estos hombres finalmente volverá a caer sobre ellos. Verso 16, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En las obras de sus manos fue enlazado, ¿quién? El malo. Me llama la atención esa palabrita, Higaión, que es una invitación. Fíjate que en la estructura del libro, esta palabra, Higaión, es una invitación a hacer una pausa, una reflexión. Como decir, ¿ya hemos prestado atención a todo lo que se ha dicho? Reflexionemos por un momento. ¿Qué se ha dicho? Dios es soberano, Dios cuida de los suyos, los enemigos perecen, Dios hace justicia a los suyos, hay que alabar, hay que tener esa actitud de gozo, Él es nuestro refugio. Reflexionemos.
A veces nosotros terminamos el culto y ya vamos cantando, nos despedimos, una oración final, y no le damos tiempo para que el mensaje que... Ve que hay algunas comidas que uno cocina y después tiene que apagarlas y dejarlas un tiempito ahí. Si usted hace una paella, usted no le corta el fuego y la sirve. La paella usted tiene que apagarla y dejarla unos 10 minutos que se asienten bien todos sus sabores, todas sus cosas. Así también, el salmista dice ahí, esta es como una pausa para decir, reflexionemos por un momento. Ahora, es interesante, la palabra aquí tiene que ver con meditar. Salmo 19:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios protege a los suyos. Terminemos verso 17, se nos acaba el tiempo. Estamos mirando el punto final, nadie puede escapar de la justicia de Dios. Los malos serán ¿qué? Trasladados al Seol. ¿Quiénes serán estos? Todos los que se han olvidado de Dios serán trasladados al Seol. En otras palabras, tarde o temprano su maldad les alcanzará y morirán por ello. Ser trasladado al Seol en aquel tiempo tiene que ver con morir. Ahora, ¿qué era el Seol? ¿Qué es el Seol? Es el lugar de la parte espiritual, la parte real del ser humano, porque ustedes, la carcasa, esto va a desaparecer. Lo que usted realmente es, está por dentro, pero como eso que va por dentro necesita un aspecto externo, una cubierta en nuestro cuerpo. Dice la idea del Salmo es que los malos van a morir y cuando mueran, ¿dónde van? Al Seol. Jesús contó la misma historia, ¿recuerdas cuando él habló del rico y Lázaro? En el Nuevo Testamento la palabra Seol es la palabra Hades, que te describe el lugar de los muertos. A mi entender, a la luz del Nuevo Testamento, tanto el Hades como el Seol ya es un lugar de tormento y de juicio. Ya las personas que van a ese lugar, hoy al Hades, están sufriendo y esperando el día de que serán resucitados para enfrentar el juicio final. Es decir, que hoy si una persona muere, su cuerpo va a la sepultura, a la tierra, y su parte espiritual, su alma, su parte espiritual va a este lugar, al infierno, al lugar de tormento, al Hades a esperar, donde está consciente, donde reconoce, tiene la capacidad de conciencia, todos sus recuerdos, pero aún está en tormento. Y de ese lugar, dice Apocalipsis capítulo 20, verso 13, que el Hades dará a sus muertos. Es decir, van a resucitar, salir de ahí para enfrentar el día del juicio final. Ya el salmista dice, los malos serán trasladados al Seol y del Seol resucitarán para enfrentar el trono de Dios y recibir finalmente el castigo eterno, que ¿cuál es? El lago de fuego y azufre. Ya no hay oportunidad para ello. ¿Cuándo será? En esa gran citación final. Terminemos verso 18. Porque no para siempre será olvidado ¿quién? El menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente, mientras los hombres olvidan. ¿Dios qué? No lo hace. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, es decir, la humanidad, los que viven lejos de Dios, sean juzgadas las naciones que delante de ti. ¿Por qué serán juzgadas las naciones delante de ti? Porque delante de Dios, ¿qué son las naciones? Como una gota de agua que cae de un cubo. Dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que diga, ¿qué es lo que tú haces? Verso final, dice el verso 20. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino que hombres, Selah. Ojalá que ellos conozcan que son solamente hombres. ¿Usted sabe que en los siglos pasados Europa fue potencia misionera? La mejor teología salió de allá. Alemania, Suiza, Inglaterra. La mejor teología, Francia, salió de aquellos países. Y hoy no podemos decir que es cuna del cristianismo.
Ojalá que las naciones vuelvan a Dios. No en vano Proverbios 14:34 dice, la justicia que hace engrandece a la nación. Pero usted y yo, a pesar de que el hombre se levanta y puede ser poderoso, usted y yo podemos decir como cantamos a veces, puedo confiar en el Señor que no va a fallar. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano. A veces nos incomoda y nos molesta que el malo prospere. Y en cierta forma prospera. Pero ¿será qué? Por poco tiempo. Dios siempre exhibirá la justicia de sus siervos. Y recuerda que la vida no es solo 70, 80, 90 o más años. Detrás de esta temporalidad hay toda una eternidad en comunión con el Dios que es justo. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y por esta breve reflexión, Señor, en este Salmo 9, que es un salmo de confianza en la justicia soberana de Dios. Tú enjuicias a las naciones, tú enjuicias a los hombres, pero tú proteges a los tuyos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado y por este interesante salmo que nos hace ver que tarde o temprano, no importa donde los hombres se escondan, sus acciones injustas se escondan, tarde o temprano tendrán que dar cuenta ante el Dios que es soberano, el Creador. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has librado de toda condenación porque estamos en Cristo Jesús. Recibe tú la gloria, pues oramos agradeciéndote todo a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.